Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que nos tiene a todos con el corazón en la mano, y me refiero, por supuesto, a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos aquí en Latinoamérica, y vamos a analizar las recientes declaraciones de Hande Erçel que han encendido las redes sociales. ¿De qué hablo? Pues del bombazo que soltó Hande al confesar que Kerem Bürsin, su CEO estrella y expareja, vive en su mente. OMG. ¿Listos para el drama, el análisis y las mil conjeturas? Pues vamos a ello. Para los que son nuevos en el canal, o quizás han estado viviendo bajo una roca, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie turca Senkalkapm. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Era como si la pantalla ardiera cada vez que estaban juntos. Y como era de esperarse, esa chispa se extendió a la vida real. Hubo un romance apasionado, fotos, declaraciones de amor, todo lo que los fans soñábamos. Pero como en muchas historias de amor de Hollywood, o en este caso, de Estambul, la relación llegó a su fin. Y como cualquier ruptura, especialmente cuando eres una figura pública, dejó a muchos con el corazón roto y preguntándose qué pasó. Ahora, años después, Hande ha hecho unas declaraciones que han revivido la llama de la esperanza para algunos, y para otros, han reabierto heridas. En una reciente entrevista, le preguntaron a Hande sobre Kerem, sobre si lo recordaba, sobre si seguía pensando en él. Y su respuesta: OMG. Literalmente dijo que Kerem vive en su mente. ¡Guau! Solo con esa frase, la internet explotó. ¿Qué significa esto? ¿Amor eterno? ¿Recuerdo imborrable? ¿Arrepentimiento? ¿Una simple manera de ser amable y diplomática? Las posibilidades son infinitas. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a analizar en detalle las declaraciones de Hande, el contexto en el que se dieron, y las implicaciones que podrían tener. Prepárense para el análisis profundo. Pero antes de seguir, un favorcito, si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, de los famosos y el chismecito sano, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Así no se perderán ningún vídeo. Active la campanita para no perderse nada. Y ahora, continuemos. Primero vamos a poner las cosas en perspectiva. Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una estrella internacional. Actualmente está en una relación con Hakan Sabancı, un reconocido empresario turco, y parece estar muy feliz. Entonces, ¿qué esta declaración sobre Kerem? Bueno, hay varias posibles explicaciones. La primera, y la más obvia, es que Kerem Bürsin realmente dejó una huella profunda en su vida. Vivieron una historia de amor intensa, compartieron muchos momentos juntos, tanto en el set como fuera de él. Es completamente normal que alguien, después de haber compartido una relación tan significativa, siga pensando en esa persona, especialmente si fue una ruptura que no necesariamente terminó en malos términos, como parece ser el caso de ellos. Después de todo el tiempo compartido, la conexión emocional y la experiencia de construir un vínculo afectivo fuerte son factores que dejan una marca indeleble en la memoria. El hecho de que una persona viva en tu mente no implica necesariamente un sentimiento romántico actual, sino que puede ser una señal del impacto que esa persona tuvo en tu vida y en tu crecimiento personal. La segunda posibilidad es que Hande sea una persona muy sentimental y que tenga una memoria muy fuerte. Puede ser que simplemente recuerde con cariño la época en que trabajó con Kerem, la química que tenían en pantalla, los buenos momentos que compartieron en el rodaje. No necesariamente significa que lo extrañe o que quiera volver con él, sino que guarda un recuerdo afectuoso de esa etapa de su vida. Recordar con afecto una época pasada, especialmente cuando fue exitosa y llena de alegría, es una característica común en las personas con alta sensibilidad emocional. La nostalgia, en este caso, no implica necesariamente un deseo de revivir el pasado, sino más bien un reconocimiento de la importancia de esa experiencia en la construcción de la identidad personal y en la valoración del recorrido de vida. Una tercera y quizás la más dramática posibilidad es que Hande esté insinuando algo más.
tal vez todavía sienta algo por Kerem, o tal vez solo esté jugando con los sentimientos de los fans y de la prensa. Recordemos que Ande es una actriz, y como tal, sabe perfectamente cómo manejar a los medios y cómo crear expectación. Es posible que su declaración haya sido intencional, buscan generar interés en su persona y en sus proyectos futuros. La industria del entretenimiento es un juego complejo donde la imagen pública y las declaraciones cuidadosamente medidas pueden generar un impacto significativo en la carrera de un actor. El hecho de que Ande sea consciente de este juego y lo utilice a su favor no significa que sus sentimientos no sean genuinos, sino que indica una comprensión profunda de la dinámica mediática y de cómo ésta puede ser empleada para mantener la relevancia y el interés del público. Y no olvidemos el contexto de la entrevista. ¿Qué le preguntaron exactamente a Ande? ¿Fue una pregunta directa sobre Kerem? ¿O se introdujo el tema de manera indirecta? La forma en que se formula la pregunta puede influir mucho en la respuesta. Si le preguntaron directamente si extrañaba a Kerem, la respuesta probablemente sería diferente a si le preguntaron sobre el éxito de Senkalkam. La sutileza en el cuestionamiento es crucial para entender la respuesta de Ande. Una pregunta directa podría haber provocado una respuesta más cautelosa, mientras que una pregunta indirecta, sobre el éxito de la serie, podría haberle permitido expresar sus sentimientos de manera más abierta y espontánea. La habilidad de un entrevistador para formular preguntas que revelen información valiosa sobre la vida personal de la celebridad, sin forzarla a revelar detalles que no desea, es un arte. Analicemos un poco más a fondo las palabras de Ande. Kerem vive en su mente. ¿Qué significa vivir en la mente? Puede ser que lo recuerde con frecuencia, que su nombre le venga a la mente en ciertos momentos, o que simplemente lo tenga presente en su memoria. No es una declaración de amor explícita, pero sí revela que Kerem es una persona que aún ocupa un lugar en su mundo interior. La expresión vivir en la mente puede interpretarse de diversas maneras. Para algunos puede significar un pensamiento recurrente, una presencia constante en la memoria. Para otros puede ser una señal de admiración, respeto o incluso, de un vínculo emocional que trasciende el tiempo y las circunstancias. En el caso de Ande es importante considerar que su declaración se produce después de una relación amorosa que tuvo mucha exposición mediática y que, por lo tanto, generó un gran impacto en el público. Además, es importante tener en cuenta la forma en que Ande se expresó. ¿Sonrió? ¿Puso cara de nostalgia? ¿Se mostró evasiva? Los gestos y el lenguaje corporal pueden decir mucho más que las palabras. Desafortunadamente no tenemos acceso al vídeo completo de la entrevista, así que solo podemos especular basándonos en lo que se ha publicado y en el análisis de expertos en comunicación no verbal. El lenguaje corporal es un elemento fundamental en la comunicación humana, ya que puede revelar emociones y sentimientos que las palabras no logran expresar. La postura, los gestos, las expresiones faciales y el contacto visual pueden proporcionar pistas valiosas sobre el verdadero significado de las palabras. Es crucial que los espectadores, ante la falta del vídeo completo de la entrevista, no basen sus conclusiones exclusivamente en las palabras de Ande, sino que también consideren las posibles interpretaciones de su lenguaje corporal. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. ¿Cómo habrá reaccionado a estas declaraciones? ¿Le habrá sorprendido? ¿Le habrá hecho sentir algo? Por supuesto, no tenemos acceso a sus pensamientos, pero podemos imaginarlo. Kerem también es una persona sensible y talentosa, y seguramente habrá sentido algo al escuchar las palabras de Ande. Quizás alegría, quizás nostalgia, quizás indiferencia, solo él lo sabe. La reacción de Kerem es un misterio que alimenta aún más el interés del público. Es posible que haya reaccionado con sorpresa, alegría, nostalgia o incluso indiferencia. Su respuesta, en caso de que decida compartirla públicamente, será crucial para determinar el futuro de la narrativa mediática en torno a su relación con Ande. La discreción es una estrategia común en el mundo del espectáculo, y Kerem podría optar por mantener su postura y no emitir ninguna declaración, lo que a su vez generaría aún más especulaciones y conjeturas. Y aquí es donde entran en juego los fans. La legión de seguidores de Ande y Kerem, que conforman el fandom de Senkalkam, está que arde. Las redes sociales se han inundado de mensajes, teorías y especulaciones. Algunos fans sueñan con una reconciliación, otros se conforman con que se mantengan cordiales y otros simplemente disfrutan del drama.
Es normal que los fans se involucren emocionalmente con las historias de sus ídolos, y en este caso, la conexión entre Andy y Kerem ha sido tan fuerte que es inevitable que sigan sintiendo curiosidad y afecto por ellos. El poder del fandom es innegable en la industria del entretenimiento. Los seguidores de Andy y Kerem, quienes vibraron con la historia de amor de Senkalkap, han expresado su opinión y sus deseos y especulaciones en las redes sociales. Las emociones experimentadas por el fandom son el reflejo de la conexión emocional que establecieron con los personajes y con los actores que les dieron vida. Es importante recordar que, más allá de las especulaciones, el fandom es una comunidad que se mantiene unida por el amor y el apoyo incondicional a sus ídolos. En definitiva, las declaraciones de Ander Cell han sido una bomba, un recordatorio de una historia de amor que marcó a una generación. Han abierto un debate sobre el amor, el recuerdo, la nostalgia y la fama. Han generado un torbellino de emociones y especulaciones. Y en última instancia nos han demostrado que el pasado, a veces, puede ser mucho más presente de lo que pensamos. La historia de Andy y Kerem, con sus idas y venidas, nos recuerda que el amor y las relaciones son fenómenos complejos y multifacéticos. Las declaraciones de Andy han reavivado la chispa de la especulación, pero también han abierto un debate sobre la importancia de la memoria, el impacto de las relaciones pasadas y el papel de la fama en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el amor y los sentimientos son complejos, y que las relaciones, especialmente las que se viven bajo el ojo público, pueden dejar huellas profundas. En segundo lugar, que Andy y Kerem son dos personas talentosas y carismáticas, que dejaron una marca imborrable en la industria del entretenimiento. Y en tercer lugar, que los fans siempre estarán ahí soñando, especulando y apoyando a sus ídolos. El amor y los sentimientos son una fuerza poderosa que puede afectar nuestras vidas de maneras inesperadas. Andy y Kerem, a través de su trabajo y de su relación personal, han impactado en la vida de muchas personas. Los fans, por su parte, son el motor que impulsa la carrera de los artistas y que los mantiene vigentes en el mundo del espectáculo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Andy? ¿Qué creen que significan? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, para que también puedan participar en la conversación. La interacción con los fans es fundamental para el éxito de un canal de YouTube. Compartir opiniones y debatir sobre temas como este, que despiertan tanto interés, puede generar una comunidad activa y comprometida. La participación de los espectadores es un componente esencial para el crecimiento y la consolidación de la popularidad del canal. Y antes de irnos, no puedo dejar de agradecerles por haber visto este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Recuerden que si les gustó el vídeo, denle like. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.